El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE evalúa los conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Las evaluaciones exploran qué tan adecuadamente los estudiantes pueden resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva, lo cual debería darnos una idea acerca de qué tan bien los sistemas educativos de los países participantes preparan a sus estudiantes para los desafíos de la vida real y el éxito futuro. Los resultados de PISA 2022 son interesantes en varios sentidos. En primer lugar, la prueba fue aplicada en el periodo posterior a la pandemia de COVID-19, de ahí que, además de preguntar sobre el desempeño académico de los estudiantes, también se consideraron otras variables como la equidad y el bienestar de los estudiantes antes y después de la pandemia. Los resultados muestran que, a pesar de los retos impuestos por la pandemia, 31 de los 81 países cuyos estudiantes fueron evaluados manejaron o al menos mantuvieron su desempeño, por ejemplo en matemáticas, con respecto a 2018. Entre estos, Australia, Japón, Corea, Singapur y Suiza obtuvieron los más altos puntajes entre los 487 y 575 puntos, evidentemente por arriba de los 472 puntos que fue el promedio del total de los países de la OECD participantes en la evaluación. Muchos países también lograron avances significativos hacia la educación secundaria universal, lo que puede considerarse como clave para permitir la igualdad de oportunidades, entre ellos Camboya, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Marruecos, Paraguay y Rumania, que expandieron rápidamente la educación secundaria a poblaciones que habían estado marginadas durante la última década. De acuerdo con el informe de PISA 2022, algunas de las características comunes detectadas en los sistemas educativos de estos países durante la pandemia fueron cierres de escuelas más cortos, menos obstáculos para el aprendizaje a distancia y el apoyo continuo de profesores y padres de familia, mediante lo cual se pudo ofrecer más información e indicaciones sobre mejores prácticas para hacer frente a la contingencia derivada de la pandemia. En segundo lugar, los resultados de PISA 2022 también revelaron una caída sin precedentes en el desempeño de todos los países de la OCDE evaluados, pues en comparación con el 2018, el rendimiento promedio de estos países se redujo en 15 puntos en matemáticas y 10 puntos en lectura. De hecho, uno de cada 4 jóvenes de 15 años de edad es considerado en promedio de bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias. Esto significa que pueden tener dificultades para realizar tareas como el uso de algoritmos básicos o la interpretación de textos simples. Sin embargo, la disminución solo puede atribuirse parcialmente a la pandemia de COVID-19, pues los puntajes en lectura y ciencias ya habían estado cayendo antes de la pandemia. Por ejemplo, antes de 2018 ya se observaban tendencias negativas en el rendimiento de matemáticas en Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Hungría y Nueva Zelanda, entre otros. Por otro lado, la relación entre los cierres de escuelas inducidos por la pandemia, a menudo citados entre las principales causas de la disminución del rendimiento, no es tan directa. En este caso, los resultados de PISA no muestran una diferencia clara en las tendencias de rendimiento entre los sistemas educativos con cierres limitados de escuelas como Islandia, Suecia y el Taipei chino, y los sistemas que experimentaron cierres escolares más prolongados como Brasil, Irlanda y Jamaica. Adicionalmente, como un efecto positivo, el cierre de las escuelas impulsó una conversión global al aprendizaje remoto, a partir de lo cual se podría inferir que la tecnología tuvo una contribución importante en el desempeño estudiantil en aquellos casos en que fue gestionada de manera adecuada. Este es el contexto mundial en el que hay que interpretar los datos para México, el cual se ubicó en el lugar 51 entre los 81 países de la OCDE cuyos estudiantes fueron evaluados en la pospandemia, obteniendo 395 puntos en matemáticas, 410 en lectura y 415 en ciencias. Comparando estos datos con los del 2018, se observa que el país retrocedió en 14 puntos en matemáticas, 9 puntos en lectura y 5 puntos en ciencias. Si bien con un promedio de 406 puntos,
Entre los 3 tópicos evaluados, México se ubicó por debajo solo de 2 países latinoamericanos, Chile con 434 puntos y Uruguay con 424, pero se colocó por el contrario por encima de países como Colombia, cuyos estudiantes obtuvieron 401 puntos en promedio, Brasil con 397 puntos y Argentina con 395 puntos. Si bien la actual posición 51 entre los 81 países evaluados no es muy cómoda comparado con los datos de 2018, nuestro país en realidad subió a 7 posiciones, pues del lugar 58 en el 2018 subió al 51 en el 2022. Sin embargo, el retroceso en los puntajes obtenidos por cada tópico evaluado debe preocuparnos como sociedad y en particular a los responsables de la política educativa en nuestro país, quienes esperemos que nos ofrezcan alguna explicación sobre estos resultados en los próximos días, pero sobre todo para que diseñen e implementen las estrategias pertinentes para mejorar los resultados mencionados. Aunque no se puede generalizar en automático para el conjunto de este grupo de población estudiantil, la aplicación de la prueba PISA en el 2022 a la muestra de los estudiantes de 15 años evaluados revela que es probable que este sector de la población enfrente problemas serios en los 3 campos de conocimiento evaluados, tales como la mayoría de nuestros jóvenes leen poco y no comprenden lo que leen. En cuanto a los conocimientos y habilidades matemáticas, pueden hacer literalmente lo básico, pero poder utilizar las matemáticas para resolver problemas de complejidad media o avanzada, lamentablemente, la mayoría de ellos no lo pueden hacer y en lo relativo a ciencias, no hemos sido capaces de desarrollar con ellos realmente el pensamiento científico que les permita aproximarse a la realidad y poder analizarla críticamente y sobre todo poder utilizar esos conocimientos para encontrar soluciones a los problemas de su entorno. Sin duda, la situación que revela la prueba PISA 2022 para el caso mexicano es el resultado de una inadecuada actuación de la actual autoridad educativa durante la pandemia, pues de acuerdo con algunos analistas, no se destinaron recursos para apoyar a los docentes para que pudieran dar un seguimiento puntual a sus alumnos, tanto en asegurarse de que estuvieran conectados para las clases virtuales como para apoyarlos con asesorías u otro tipo de apoyos académicos. Tampoco se invirtieron suficientes recursos para proveer a los estudiantes de servicios gratuitos de conexión por Internet, como sucedió en otros países. Asimismo, después de la pandemia, no se ha tenido o no se ha hecho público un diagnóstico preciso por plantel acerca de los niveles de rezago en el conocimiento de los estudiantes al finalizar el periodo de confinamiento por la pandemia en el país y por lo mismo no se sabe de la adopción de una estrategia remedial para atender las afectaciones de la pandemia en los niveles de aprendizaje esperado de los estudiantes de educación básica. Por último, entre algunas de las estrategias que pudieran orientarse a la atención de la problemática mencionada, cabe señalar destinar mayores recursos a la educación, en particular para la capacitación y actualización de los docentes frente al grupo en materia de pedagogía para la enseñanza de las matemáticas, lectura y ciencias, pues de acuerdo con algunos analistas, lejos de reconocer su importancia, la actual administración federal recortó el presupuesto para la formación y actualización docente en alrededor del 49%, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021. Focalizarse en las instituciones educativas estatales para el diseño de cursos de capacitación que atiendan las necesidades reales de capacitación pedagógica de los docentes frente al grupo para la enseñanza de las 3 áreas disciplinares mencionadas. Y 3, no tomar a la ligera los datos publicados por PISA 2022, sino todo lo contrario, ya que estos podrían servir como una buena referencia para la elaboración de un diagnóstico propio detallado a nivel escuela para detectar los niveles de rezago real en que se encuentran los estudiantes a consecuencia de la pandemia y a partir de ello diseñar e implementar las estrategias pertinentes para la atención de la problemática que se asoma en la evaluación exploratoria de PISA para México en el 2022.